Todos, bueno, de acuerdo a lo que hemos hablado anteriormente, ahora lo que vamos a ver es la parte práctica de aportes y contribuciones y específicamente la determinación del costo laboral por cada uno de los trabajadores. Este corresponde al ejercicio número 8 y básicamente consiste en aplicar el conocimiento teórico del concepto aportes y contribuciones de la seguridad social y obviamente el resto de lo que ya hemos visto, ¿no? Conocer y aplicar los convenios colectivos de trabajo, comprender las escalas salariales y las escalas vigentes. En cuanto al contenido, concepto remunerativo y no remunerativo, incidencia de las remuneraciones de las tardanzas e inasistencias, el cálculo de aportes y contribuciones específicamente, y por último el cálculo del costo laboral. La ejercitación consiste en determinar y realizar para el ejercicio 1 a 6 todos los bonos y recibos de sueldo de cada uno de los trabajadores. Para ello, como ustedes saben, en los recibos de sueldo se tiene que informar el último mes de aportes jubilatorios, cuándo fue pagado, mediante qué banco fue pagado, y la fecha en donde se abonan los sueldos, ¿sí? Todo eso para confeccionar los recibos de sueldos correspondientes. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer los recibos. Recuerden que habíamos dicho que teníamos distintos aportes y distintas contribuciones. Y habían aportes que eran igual para todos, ¿sí? Y habían aportes específicos que se realizaban mediante el convenio de comercio y aportes específicos que se realizaban por convenio de bodega estípica. Los que son comunes a todos son el aporte jubilatorio, que es el 11%, la ley 19.032, que básicamente es el aporte al PAMI, que es el 3%, y la obra social, ley 23.660, que es el 3%. Estos tres, independientemente del convenio, y si se encuentran o no fuera del convenio, se tienen que, digamos, todos los trabajadores tienen que aportar. Yo tomé uno de los ejemplos de todos los ejercicios para que ustedes vean bien cómo se hace la resolución. Supongamos que tenemos el básico de este trabajador fuera de convenio de 38.000, obviamente sin incremento solidario, de 4.000, la sumatoria de todo esto es 42.000, ¿sí? Estos 42.000 es la sumatoria y es el sueldo bruto de este trabajador. Sobre ese sueldo bruto se calculan los aportes correspondientes. Es decir, que el 11% lo calculo sobre los 42.000, el 3% lo calculo sobre los 42.000 y el 3% lo calculo sobre los 42.000. Si nosotros nos vamos específicamente a cuánto es lo que tendría que cobrar el trabajador, recuerden que toda la sumatoria de los conceptos remunerativos es el sueldo bruto, pues tenemos los conceptos no remunerativos y la sumatoria de los aportes. El neto, que sería lo que efectivamente cobra el trabajador, se obtiene de sumar todos los conceptos remunerativos, es decir, el sueldo bruto, más las remuneraciones, las sumas no remunerativas, menos los aportes, ¿sí? En definitiva, es el neto que va a cobrar el trabajador. Ese sería el caso del recibo de sueldo de un trabajador fuera de convenio. Después vamos a ver el caso del trabajador que se encuentra dentro del convenio de comercio. Tenemos todos los conceptos remunerativos que hemos liquidado anteriormente, ¿sí? Bajo todos los conceptos y bajo todas las condiciones y bajo todas las situaciones que hemos considerado anteriormente. Todos los conceptos no remunerativos, recuerden que había un no remunerativo en el mes de marzo, puntual, de marzo 2020, y la sumatoria de todos los conceptos remunerativos que son el bruto, ¿sí? Nuestros aportes, el 11, el 3 y el 3, nuevamente calculados sobre el sueldo bruto,
Adicionalmente, como vimos en el video anterior, en la parte teórica, tenemos un aporte del 0,5% hacia FAESIS. Después tenemos el sindicato, que es el 2% en caso de que no se encuentre afiliado, y el 3% en caso de que sí se encuentre afiliado, también sobre el sueldo bruto. Y por último, una aclaración en relación a los aportes sobre esos rubros no remunerativos que hemos tenido que liquidar en comercio. Y básicamente en el acuerdo salarial, donde se establecen cada una de las partes de las cuotas extraordinarias que se van a pagar como no remunerativas, decía en este párrafo puntual que esas asignaciones extraordinarias devengan antigüedad, presentismo, como hemos liquidado anteriormente, y además tienen que aportar y contribuir a la obra social por ese monto, y también, obviamente, a el sindicato y a FAESIS, que son el artículo 100 y 101 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Entonces, lo que quiere decir es que sobre las sumas no remunerativas vamos a retener aportes de obra social del 3%, FAESIS el 0,5% y el sindicato el 2%. Y adicionalmente, en el último acuerdo salarial, se estableció que todos aquellos trabajadores que se encuentran dentro del convenio de comercio y adicionalmente tengan la obra social sindical, tienen que hacer un aporte solidario de 100 pesos. Ese importe es independiente de lo que cobre el trabajador, es decir, que son siempre 100 pesos. Ese es el aporte específico que ustedes visualizan acá. Es decir, que este trabajador va a cobrar la sumatoria de estos sueldos brutos, estas sumas no remunerativas y estos aportes. Por lo tanto, va a cobrar de neto, que es lo que cobra en mano, la sumatoria de los remunerativos más los no remunerativos menos los aportes. Este es el caso del trabajador dentro del convenio de comercio. Y ahora nos queda el trabajador dentro del convenio de bodega. El trabajador dentro del convenio de bodega, como verán, es el auxiliar general, su categoría, su sueldo básico corresponde a la escala salarial vigente, el sueldo básico correspondiente, todo esto de acuerdo como lo hemos liquidado anteriormente, y por último tenemos el refrigerio. Sobre todo esto vamos a aplicar un 11% para la jubilación, un 3% para PAMI, un 3% para obra social, todos igual para todos los trabajadores en relación de dependencia, ¿sí? Y siempre calculado sobre el bruto, más la cuota sindical correspondiente, que en este caso no es el Centro de Empleados de Comercio, sino que es SOERA, el Sindicato de Obreros y Trabajadores Vitivinícolas. Es el 2%, ¿sí? Y por último, recuerden, como ya vimos en la parte teórica, como vimos anteriormente, en las obligaciones del empleador, recuerden que en este convenio puntual tenemos un seguro de sepelio que es un aporte. Este aporte es un importe igual para todos los trabajadores, independientemente de la categoría en la que se encuentren, porque se calcula el 25% sobre el valor diario del operario común al ingreso. Es decir, recuerden que en la escala salarial vigente de bodega lo que se hace es comunicar el valor mensual y al lado el valor diario. Y ese valor diario consiste en el valor mensual dividido 25. ¿Sí? Ese valor diario multiplicado por el 25% es el importe que me da a pagar, o que en realidad los trabajadores se le tienen que retener a los trabajadores de seguro de sepelio de Mendoza, y se ingresa a la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas. Lo mismo pasa con este trabajador que se encuentra de bodega, por más que tenga otra categoría, ustedes verán que paga exactamente el mismo importe. Y por último nos queda el trabajador que es el tractorista, que se encuentra dentro del convenio de finca. Tiene exactamente lo mismo que el de bodega, lo único que cambia es el importe del seguro de sepelio de Mendoza. ¿Y por qué?
Porque en este caso específicamente se aplica ese 25% sobre el valor diario del obrero común al ingreso, no del operario común al ingreso como el de bodega. Y recuerden que las escalas salariales de los de finca son un poco menores, ¿sí? Y obviamente todo esto calculado sobre el sueldo bruto, ¿sí? Y ese sueldo bruto es 27.000 en este caso, sin tener en cuenta los conceptos no remunerativos. En este caso, el refrigerio, por lo menos hasta tanto se establezca lo contrario, un acuerdo salarial, no corresponde que se apliquen aportes. ¿Sí? Vamos a ver que sí corresponde la contribución a ART. Y en definitiva, ¿cuál es el importe que va a cobrar este trabajador? Es la sumatoria entre los sueldos brutos más el sueldo bruto más los conceptos no remunerativos menos las deducciones correspondientes. Este es el sueldo neto, que en definitiva cobra en mano al trabajador. Bien, el siguiente punto, lo que dice puntualmente, es que nosotros tenemos que determinar las contribuciones y considerar, obviamente, como vimos anteriormente, que la alícuota de la ART consiste en un acuerdo entre la ART y la empresa en función de distintas variables, pero básicamente le dice yo te voy a cobrar el 5%, ¿sí? 5%, el 6, el 7, lo que sea. En este caso, considerar que es un 4% la alícuota de la ART. Si nosotros vamos a las contribuciones correspondientes, recuerden que las contribuciones en común son todas estas. Tenemos el de los aportes jubilatorios, el del PAMI, la contribución a la obra social, las asignaciones familiares, el Fondo Nacional de Empleo, el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio y la ART. Todas estas, independientemente si se encuentran fuera o dentro del convenio, se tienen que abonar. E independientemente del convenio que se le aplique. Los porcentajes, de acuerdo al cuadro que nosotros vimos, y sobre qué se calculan las contribuciones, todas se calculan sobre el sueldo bruto. Ese porcentaje sobre el sueldo bruto, ese porcentaje sobre el sueldo bruto, salvo el seguro colectivo de vida obligatoria, porque ya saben que es un importe fijo, independientemente de cuál es el salario que tenga el trabajador, porque recuerden que se calculaba en función del salario mínimo vital y móvil. Y por último tenemos la RT. La RT, como también vimos, es la suma remunerativa más lo no remunerativo de carácter habitual por la alícuota más 60 centavos por cada uno de los trabajadores. Y antes de avanzar, esta sería la sumatoria de todas las contribuciones. El costo laboral yo tengo dos formas de determinarlo. Es decir, cuánto es lo que a mí un trabajador me cuesta tenerlo hoy por hoy. Básicamente es el sueldo neto, más los aportes, más las contribuciones. Esa sería mi primera forma de determinarlo. O directamente determinar el sueldo bruto, más lo no remunerativo, más las contribuciones. ¿Sí? Es decir, es un cálculo matemático de una ecuación. O sea, o tengo el neto más los aportes, o tengo directamente el bruto. ¿Sí? En este caso lo que hemos hecho es considerar el bruto más las contribuciones. Eso es lo que al empleador le cuesta ese trabajador. 53.779,63 y sin embargo, ese trabajador cobró en mano 34.860 pesos. Noten qué importante o cuál es la diferencia. Prácticamente 20.000 pesos más es lo que le cuesta a la empresa tener ese trabajador en blanco. Un poco era lo que hablábamos en una de las primeras clases, que el costo laboral argentino es muy alto en relación a lo que cobra en mano el trabajador y lo que digamos, le cuesta a la empresa tener un trabajador en blanco. O sea que yo podría haber hecho estos 34.000, que es el neto, sumarle los aportes y sumarle
las contribuciones. Sería otra forma de determinar. Bien, en el caso de comercio, tenemos todos los mismos, los anteriores exactamente igual, con la diferencia que recuerden que en el caso de las contribuciones de obra social, como leímos en el acuerdo salarial, establecía específicamente que se iban a tener en cuenta los conceptos no remunerativos. Por lo tanto, ¿qué hago? Sumo lo remunerativo más lo no remunerativo y a eso le aplico la alícuota correspondiente. Vamos a poner en color amarillo. Pero esto es específico de este último acuerdo. El resto se calcula todo sobre lo remunerativo. Entonces, la RT también sobre la suma remunerativa, no sobre el no remunerativo, porque la RT sobre el no remunerativo de carácter habitual. El seguro de la estrella también sobre la suma remunerativa. Y por último, el INACAP. El INACAP, recuerden que es del 5%, perdón, el 0,5%, ¿sobre qué? Dijimos sobre el básico de maestranza. Es en realidad sobre el básico de maestranza, más el incremento solidario, más los 1.000 pesos del acuerdo salarial. ¿Sí? Eso es lo que me da el importe del INACAP como contribución. La sumatoria de todo esto es el total de contribuciones, que sumadas sería lo remunerativo, o sea, el sueldo bruto más lo no remunerativo, más las contribuciones, es el costo laboral correspondiente. Vamos a bodega. En el caso de bodega tiene exactamente lo mismo que un trabajador que se encuentra fuera de convenio, es decir, no hay una contribución adicional, distinto al caso de los trabajadores de comercio. Entonces tenemos todas las contribuciones exactamente lo mismo que en el caso de fuera de convenio. Aplicado el aporte jubilatorio sobre el sueldo bruto, el PAMI sobre el sueldo bruto, la obra social sobre el sueldo bruto, las asignaciones familiares sobre el sueldo bruto, el Fondo Nacional de Empleo sobre el sueldo bruto, los 19,03 del Seguro Colectivo de Vida Obligatoria, y la RT, en este caso, al igual que en el caso de finca, como es una suma no remunerativa de carácter habitual, forma parte de la determinación del importe a pagar por ART. Por lo tanto, es el costo laboral, y en definitiva el costo laboral está compuesto por el sueldo bruto, más la suma no remunerativa, más todas las contribuciones. Y lo mismo pasa con los otros dos. O sea, no hay diferencia en relación al de bodega último que acabamos de ver. De esta forma, terminamos esta parte de aportes y contribuciones. Muchas gracias. Cualquier duda tienen el foro abierto para las consultas.